Lucía nunca pensó que su vida pudiera cambiar tan drásticamente. Hasta hacía poco, estaba felizmente casada. Trabajaba como maestra en una escuela primaria de Buenos Aires y soñaba con una casa propia. Ahora estaba sentada en un minúsculo piso de alquiler, rodeada de facturas y avisos del banco. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Todo empezó hace 6 meses. Su marido Diego, con el que llevaban 5 años juntos, había llegado a casa emocionado y alegre. «Lucía, mi amor, tengo una oportunidad increíble», exclamó abrazando a su mujer. «¿Recuerdas que te hablé de mi amigo Carlos? Me ofreció una participación en su negocio. Es una oportunidad única en la vida». Lucía se mostró recelosa. Diego trabajaba como gerente en un concesionario de coches y, aunque siempre había soñado con tener su propio negocio, hasta el momento se había quedado solo en palabras. «Suena interesante, cariño. ¿Pero no requiere mucho dinero?», preguntó. Diego asintió con los ojos brillantes de emoción. «Sí, hace falta. Pero ya he pensado en todo. Podemos pedir un préstamo. Con mi sueldo, el banco nos aprobará una buena cantidad». Lucía frunció el ceño. «¿Un préstamo? Pero eso es un riesgo enorme». «Querida, entiéndelo. Es nuestra oportunidad de una vida mejor». Diego le cogió las manos. «Imagínate, una casa propia, viajar, poder tener un hijo sin preocuparte por el dinero. Todo eso podría hacerse realidad». Durante los días siguientes, Diego no paró de hablar de sus planes. Le enseñó a Lucía vistosas presentaciones, le habló de las perspectivas del mercado y le aseguró que el riesgo era mínimo. «Carlos es un empresario con experiencia, sabe lo que hace. En 1 o 2 años podremos devolver el préstamo y empezar a obtener beneficios», le aseguró. Lucía dudó. Siempre había sido prudente en cuestiones financieras, ahorrando dinero para los días de vacas flacas. Pero Diego era tan confiado, tan entusiasta. ¿Y no era esto con lo que soñaban? ¿Independencia económica, la posibilidad de formar una familia? «De acuerdo», aceptó ella. «Vamos a intentarlo». El proceso del préstamo fue más complicado de lo que esperaban. Resultó que el banco no estaba dispuesto a prestar una suma tan grande solo con el sueldo de Diego. «No te preocupes, tengo un plan», dijo una tarde. «Al fin y al cabo, tú también trabajas. Si te pedimos un préstamo, el banco aprobará la cantidad adecuada». Lucía se quedó helada. «¿Yo? Pero es tu proyecto empresarial». «¿Cuál es la diferencia, amor? Somos una familia. Es nuestro futuro juntos». Diego la rodeó con el brazo. «Además, es solo una formalidad. Yo haré todos los pagos, no tienes de qué preocuparte». Las dudas corroían a Lucía, pero el amor y la confianza en su marido pudieron más. Firmó todos los documentos, convirtiéndose en deudora por la impresionante suma de $500,000. Las primeras semanas tras recibir el préstamo fueron como un cuento de hadas. Diego estaba radiante de felicidad, trabajaba duro, a menudo se quedaba hasta tarde. Hablaba de reuniones con socios, nuevos clientes, grandes planes. Lucía empezó a creer que todo iba a salir bien, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Diego se volvió irritable. A menudo respondía con brusquedad a preguntas sencillas. Cada vez venía menos a casa, explicando que tenía asuntos urgentes que atender. Un día, Lucía le oyó hablar por teléfono. «Sí, María, lo he arreglado todo. Pronto estaremos juntos», dijo Diego en voz baja. A Lucía se le encogió el corazón. ¿María? ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué significaba «estaremos juntos»? Intentó hablar con su marido, pero éste le hizo un gesto para que no lo hiciera. «Lo has entendido todo mal. Esto es solo una conversación de negocios». Pasaron las semanas. Diego aparecía cada vez menos por casa. Entonces llegó el primer aviso del banco sobre un pago atrasado. «No te preocupes, es un malentendido. Ya lo arreglaré», dijo Diego. Pero Lucía vio en sus ojos algo parecido al pánico, y entonces desapareció. No volvió del trabajo. No contestaba a las llamadas ni a los mensajes. Lucía estaba desesperada. Llamó al concesionario de coches donde trabajaba su marido y se enteró de que lo había dejado hacía 15 días. El mundo de Lucía se desmoronaba. No entendía lo que estaba pasando. ¿Dónde había desaparecido su amado marido? ¿Qué había sido de sus sueños y planes? La respuesta llegó inesperadamente. Una noche, tarde, llamaron a la puerta. En el umbral había una hermosa joven de ojos llorosos. «¿Eres Lucía?»,
Preguntó con voz temblorosa. Soy María. Creo que tenemos que hablar de Diego. Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una pesadilla de la que tendría que encontrar una salida. Lucía dejó entrar en silencio a María en el piso. Las mujeres se sentaron a la mesa de la cocina, en medio de un gran silencio. No sabía que Diego tuviera esposa, dijo finalmente María, tirando nerviosamente del dobladillo de su blusa. Me dijo que estaba divorciado. Lucía sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cuánto hace que os conocéis?, preguntó, tratando de mantener la calma. Alrededor de 1 año, respondió María, bajando los ojos. Nos conocimos en un bar. Era tan encantador, atento. Me enamoré. Con cada palabra que decía María, el mundo de Lucía se desmoronaba más y más. ¿1 año? Entonces, cuando Diego la había convencido para pedir el préstamo, ¿ya se había estado viendo con otra mujer? Prometió que nos iríamos juntos, continuó María. Habló de un gran negocio que estaba a punto de dar beneficios. Y luego desapareció. Lleva 1 semana sin contestar al teléfono. Lucía sonrió amargamente. Parece que nos engañó a las 2. Las mujeres pasaron las siguientes horas cotejando datos. Resultó que Diego le estaba contando a María una historia muy diferente sobre su vida. Se presentaba como un empresario de éxito, hablando de grandes inversiones y proyectos internacionales. «Dios mío», susurró Lucía al darse cuenta de la magnitud del engaño. «No estaba haciendo trampas porque sí, ¿verdad? Llevaba años planeándolo». Al día siguiente, Lucía pidió permiso en el trabajo y fue al banco. Allí la esperaba un nuevo golpe. Resultó que Diego había retirado casi todo el dinero de su cuenta conjunta hacía 1 mes. «Señora Gómez, debe darse cuenta de la gravedad de la situación», le dijo el director del banco, mirándola con simpatía. «El préstamo está a su nombre. Independientemente de las circunstancias, usted es responsable de su devolución». Lucía sintió que el pánico la invadía. «Pero no puedo devolver esa cantidad. Mi sueldo de maestra apenas me da para vivir». «Lo siento, pero las normas del banco son inequívocas», respondió el director. «Si no se efectúan los pagos, nos veremos obligados a iniciar un procedimiento de cobro de la deuda». Al salir del banco, Lucía sintió que se asfixiaba. Se sentó en un banco del parque más cercano, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo se había dejado manipular por Diego? Por la noche, Carmen, la madre de Diego, la llamó por teléfono. «Lucía, cariño, ¿qué pasa? Diego no contesta al teléfono, estoy preocupada». Lucía respiró hondo. Era el momento de decir la verdad a la familia de su marido. La reacción de Carmen fue inesperada. «Sabía que ese chico tramaba algo», dijo, tras una larga pausa. «Lucía, escúchame. No es culpa tuya lo que ha pasado. Diego siempre ha sido un buen mentiroso. A nosotros también nos ha engañado más de 1 vez». Las palabras de su suegra supusieron un pequeño alivio. Pero los problemas no iban a ninguna parte. Lucía se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Al día siguiente acudió a su amigo Alejandro, abogado. «La situación es complicada, pero no desesperada», dice Alejandro tras estudiar los documentos. «Podemos presentar una demanda por fraude. Si podemos demostrar que Diego te engañó deliberadamente, existe la posibilidad de impugnar el contrato de préstamo». Lucía se agarró a esa esperanza como a una pajita. Junto con Alejandro, empezaron a reunir pruebas, extractos bancarios, correspondencia, declaraciones de testigos. Cada nuevo dato abría los ojos de Lucía sobre lo elaborado que había sido el plan de Diego. Mientras tanto, la deuda aumentaba. Lucía se vio obligada a mudarse a un piso minúsculo en las afueras de la ciudad para ahorrar en el alquiler. Empezó a trabajar a tiempo parcial como tutora por las tardes, pero el dinero seguía escaseando. Una noche, mientras ordenaba cosas viejas, Lucía encontró un álbum de fotografías. Los rostros felices de las fotos de boda parecían ahora una burla del destino. ¿Cómo podía traicionarla tan cruelmente un hombre que le había jurado amor eterno? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. «¿Diga?», respondió con voz temblorosa. «¿Lucia? Soy Diego. Tenemos que hablar». A Lucía se le encogió el corazón. No sabía qué le apetecía más,
gritarle a su marido o rogarle que volviera y arreglara las cosas. ¿Dónde estás? Fue todo lo que pudo decir. No importa, respondió Diego. Se le notaba el cansancio en la voz. Sé lo que he hecho. Sé que probablemente me odias, pero tengo un plan para arreglar las cosas. Lucía sonrió amargamente. ¿Un plan? ¿Otra vez? Diego, me dejaste una deuda enorme. Me has estado mintiendo durante años. ¿Qué otro plan podría haber? Mira. La voz de Diego adquirió un tono suplicante. Sé que he cometido un gran error, pero tengo una forma de resolver el problema del crédito. Necesito que hagas algo por mí. Lucía se paralizó. Una parte de ella quería colgar inmediatamente, pero la otra parte seguía amando a este hombre, pasara lo que pasara. Te escucho, dijo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Lo que Diego dijo a continuación dejó helada a Lucía. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada y de su decisión dependía no solo su futuro, sino posiblemente su vida. Las palabras de Diego resonaron en la cabeza de Lucía mientras preparaba mecánicamente la cena. Necesito que saques algo de la caja de seguridad. Nos ayudará a pagar nuestras deudas. Su voz sonaba convincente, casi sincera, pero Lucía ya no podía fiarse de sus sentimientos. Dejó el cuchillo a un lado y miró por la ventana el atardecer porteño. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas, pero a Lucía le parecían frías y distantes. ¿Cómo había llegado a esto? Hacía 6 meses era una esposa feliz, una profesora respetada que soñaba con tener sus propios hijos. Ahora se encontraba en el umbral de una decisión que podría cambiar toda su vida. El timbre de la puerta sacó a Lucía de sus cavilaciones. Alejandro, su amigo y abogado, estaba en la puerta. Su rostro, habitualmente sonriente, estaba serio. «Lucía, tengo noticias», dijo al entrar en el piso. «Y me temo que no son muy buenas». Se sentaron a la mesa de la cocina y Alejandro sacó una pila de documentos de su maletín. «He investigado un poco. Diego no desapareció simplemente con el dinero. Está implicado en una gran estafa financiera». Lucía sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué quieres decir?» Alejandro respiró hondo. «¿Te acuerdas de aquel amigo Carlos con el que supuestamente Diego montó el negocio? Resulta que era un testaferro. Utilizaban un esquema piramidal, atrayendo a los inversores con promesas de grandes beneficios». Lucía se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, ¿pero cómo?» A Diego nunca le interesaron las finanzas tan profundamente. Él solo formaba parte de una organización más grande, explicó Alejandro. Al parecer, su función era captar nuevas víctimas, y el préstamo que te convenció de aceptar era dinero para sus jefes. La habitación parecía girar en torno a Lucía. Recordaba todas aquellas tardes en las que Diego llegaba tarde a casa, excitado y feliz. Ella pensaba que era por su éxito en los negocios, y en realidad... «Alejandro», susurró, «¿qué pasa ahora?» El abogado le puso una mano en el hombro. «La policía ya está investigando. Me temo que pronto vendrán también a hacerte preguntas». Lucía sintió que el pánico la invadía. «Pero yo no sabía nada. Yo también soy una víctima». «Lo sé», asintió Alejandro. «Y lo demostraremos. Pero el proceso será difícil. Tendrás que contar todo lo que sabes sobre los asuntos de Diego». En ese momento, Lucía recordó la reciente llamada de su marido y su petición. ¿Debía contárselo a Alejandro? Por un lado, podría ayudar a la investigación. Por otro, ¿y si realmente había algo en la caja de seguridad que podría solucionar sus problemas? ¿Lucía? La voz de Alejandro la sacó de sus cavilaciones. ¿Estás bien? Se obligó a sonreír. Sí, es solo que... es demasiada información de golpe. Alejandro asintió comprensivo. Lo sé, pero lo superaremos. Estaré ahí en cada paso del camino. Cuando el abogado se marchó, Lucía permaneció sentada en silencio durante largo rato. Sus pensamientos oscilaban entre el miedo al futuro y la rabia contra Diego. ¿Cómo había podido hacerle esto? Toda su vida juntos había sido una mentira. Sacó del armario una vieja caja de recuerdos. Fotografías, entradas de cine, pequeños recuerdos de viajes. Cada objeto parecía ahora una burla del destino. Lucía quería tirarlo todo, pero no levantaba la mano.
De repente, su mirada se posó en una pequeña llave que había en el fondo de la caja. La llave de la caja fuerte de su antiguo piso. Lucía se estremeció al recordar que nunca habían sacado de allí algunos documentos cuando se mudaron. Sin pensarlo ni un segundo más, cogió su chaqueta y salió corriendo de casa. El taxi la llevó a su barrio familiar en 20 minutos. El corazón le latía con fuerza al subir las escaleras. Afortunadamente, aún no habían cambiado la cerradura. Lucía entró en el piso vacío donde antes había sido tan feliz. El polvo cubría los muebles y las cortinas estaban echadas. Se dirigió al dormitorio y abrió la caja fuerte con manos temblorosas. Dentro había una gruesa carpeta de documentos. Lucía empezó a hojearlos y con cada página sus ojos se agrandaban de horror. Contratos, extractos bancarios, listas de nombres. Todo indicaba que Diego estaba mucho más involucrado en el plan criminal de lo que ella podía imaginar. De repente oyó pasos en el pasillo. La puerta del piso se abrió. ¿Quién es? Sonó la voz de un hombre. Lucía se quedó paralizada, apretando la carpeta contra su pecho. ¿Qué hacer? ¿Huir? ¿Esconderme? Un hombre alto, con un traje caro, entró en la habitación. Sus ojos se entrecerraron al ver a Lucía. «Ah, la mujer de Diego», dijo con una fría sonrisa. «Qué suerte. Tenemos que hablar». Lucía sintió un escalofrío. Reconoció al hombre. Había venido varias veces a su casa. Diego lo había presentado como socio. «¿Quién es usted en realidad?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. El hombre sonrió. «Me llamo Raúl, y soy quien puede salvarte o destruirte. Todo depende de tu elección». Dio un paso adelante y Lucía retrocedió instintivamente. «¿Qué quieres?» «Lo mismo que necesitas tú, querida», respondió Raúl. «Encontrar a tu marido. Nos debe digamos, una gran suma». Lucía sintió que la ira aumentaba en su interior. «Yo no tengo nada que ver. Fue todo Diego, me engañó». Raúl negó con la cabeza. «Me temo que no es tan sencillo. Tú firmaste los papeles, tú pediste el préstamo. A los ojos de la ley, eres cómplice». La habitación parecía arremolinarse alrededor de Lucía. Se apoyó en la pared para no caerse. ¿Qué quieres que haga?» Raúl sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ayúdanos a encontrar a Diego. Tienes acceso a la información que necesitamos. Hazlo y te ayudaremos a salir de esta historia». Lucía negó con la cabeza. «No sé dónde está. Acaba de desaparecer». «Pero se puso en contacto contigo, ¿no?» Raúl la miró atentamente. «¿Qué te ha dicho?» Lucía se quedó callada, sin saber si debía contarle lo de la llamada y la petición de Diego. Su instinto le decía que ese hombre no era de fiar. Raúl pareció leerle la mente. «No intentes engañarme, Lucía. Podría acabar mal para ti». En ese momento se oyeron sirenas en el exterior. Raúl se puso tenso. «Mierda, la policía. Parece que alguien se ha dado cuenta de las luces del piso vacío». Se volvió hacia Lucía. «Tienes 24 horas para pensar en mi oferta. No hagas ninguna estupidez». Con esas palabras, abandonó rápidamente el piso. Lucía se quedó sola, temblando de miedo y adrenalina. Oyó a los policías subiendo las escaleras. Guardó la carpeta en el bolso, respiró hondo y salió al pasillo. «Hola, agentes», dijo con voz temblorosa. «Soy la ex mujer del propietario del piso. He venido a recoger algunas de mis pertenencias». Los policías la miraron con desconfianza, pero tras comprobar su identificación, la dejaron marchar. Al salir, Lucía sintió que se le hundían las piernas. Se apoyó en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Contarle todo a Alejandro? ¿Ir a la policía? ¿O aceptar la oferta de Raúl? Recordó la caja de seguridad que había mencionado Diego. ¿Y si realmente había algo importante allí? ¿Algo que pudiera cambiar la situación? Lucía miró el reloj. Aún faltaban unas horas para que abriera el banco. Tenía tiempo para pensar y tomar una decisión que podría cambiar toda su vida. Caminó lentamente por las calles nocturnas de Buenos Aires, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada paso la acercaba más al momento de la verdad, a la elección entre la verdad y la mentira, entre la seguridad y el riesgo. Cerca del parque, Lucía se detuvo, observando a los escasos transeúntes. Qué fácil para ellos, pensó. Ocupándose de sus asuntos,
ajenos a los dramas que se desarrollaban a su alrededor. De repente, le llamó la atención una pareja de ancianos sentada en un banco. Estaban sentados, cogidos de la mano y hablando en voz baja. En sus ojos, Lucía vio algo que le había faltado en los últimos meses: tranquilidad y confianza en el futuro. Esta imagen revolvió algo en el alma de Lucía. Recordó cómo solía ser: segura de sí misma, honesta, con objetivos claros. ¿Estaría realmente dispuesta a tirarlo todo por la borda por una oportunidad fantasma de una solución fácil? Lucía sacó su teléfono y marcó un número. «Alejandro, siento llamar tan tarde. Tenemos que hablar urgentemente. Creo que sé cómo encontrar a Diego». Colgó el teléfono y se sintió extrañamente aliviada. El camino que tenía por delante era difícil y peligroso, pero era su camino, su elección. Lucía respiró hondo y caminó hacia su casa, sintiendo los primeros rayos del alba tocar su rostro. El nuevo día traía consigo nuevos retos. Por la mañana, Lucía estaba en el despacho de Alejandro. Había pasado la noche en vela encajando todas las piezas del puzzle en que se había convertido su vida. Ahora, sentada frente a su amigo y abogado, sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. «Entonces», empezó Alejandro, mirando a Lucía con atención, «¿dices que Diego se puso en contacto contigo y te pidió que recuperaras algo de la caja de seguridad?» Lucía asintió, frotando la taza de café frío entre sus manos. «Sí, y eso no es todo. Anoche conocí a un hombre llamado Raúl. Me amenazó, me exigió que le ayudara a encontrar a Diego». Alejandro frunció el ceño, tomando notas rápidamente. «Lucía, ¿te das cuenta de lo grave que es esto? Tenemos que denunciarlo a la policía inmediatamente». «¡No!», exclamó Lucía, casi derramando su café. «Quiero decir, ahora no. Alejandro, creo que tenemos la oportunidad de descubrir toda esta trama, pero para ello debemos proceder con cautela». El abogado se reclinó en su silla, frotándose la barbilla pensativo. «¿Qué sugiere?». Lucía respiró hondo. «Iré al banco a recoger lo que Diego se dejó, pero no sola. Necesito tu ayuda y, quizá, algo de ayuda policial, pero en secreto». Pasaron las horas siguientes elaborando un plan. Alejandro se puso en contacto con un amigo policía de su confianza. Se decidió que Lucía iría al banco y la policía vigilaría desde lejos. Cuando Lucía salió del despacho de Alejandro, el sol ya se estaba poniendo. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas. Mañana todo estaría decidido. La noche transcurrió con ansiosa expectación. Lucía se despertaba de vez en cuando, mirando la hora. Cuando los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas, ya estaba en pie, preparándose para el día siguiente. Lucía entró en el banco exactamente a las 9 de la mañana. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos se oían a su alrededor. Se acercó al mostrador y dijo con voz temblorosa: «Buenos días. Necesito acceder a la caja de seguridad». El trámite de identificación le pareció una eternidad. Cada segundo Lucía esperaba que alguien la agarrara por el hombro o que sonara un disparo, pero no ocurrió nada. Finalmente, un empleado del banco la condujo a la cámara acorazada. Lucía se paró frente a la caja de seguridad y dudó un segundo. ¿Qué encontraría dentro? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿O era una trampa? Respiró hondo y abrió la caja. Dentro había un pequeño maletín de cuero. Lucía lo cogió y sintió que le temblaban las manos. Al salir del banco, vio inmediatamente a Alejandro esperando en un coche al otro lado de la calle. Con paso rápido, tratando de no mirar atrás, Lucía se dirigió hacia él. «¿Va todo bien?», le preguntó Alejandro al entrar en el coche. Lucía asintió, aferrando con fuerza su maletín. «Vámonos de aquí». Se dirigieron al despacho de Alejandro, donde les esperaba el detective Ramírez, un amigo del abogado que pertenecía al cuerpo de policía. Al entrar en el despacho, Lucía depositó el maletín sobre el escritorio. «¿Estás segura de que quieres abrirlo aquí?», preguntó Ramírez. «Quizá deberíamos comprobar primero si hay explosivos u otras sustancias peligrosas». Lucía negó con la cabeza. «No, necesito saber qué hay ahí dentro, ahora mismo». Con dedos temblorosos, abrió la cerradura del maletín. Dentro había montones de documentos, una memoria USB y un pasaporte a nombre de Diego, pero con un apellido y una foto diferentes. «Dios mío», susurró Lucía mirando los papeles.
Está todo aquí. Listas de inversores, extractos bancarios, planes de blanqueo de dinero. El detective Ramírez miró los documentos rápidamente, con el rostro cada vez más serio. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Hay gente muy poderosa implicada. De repente, Lucía chilló, dejando caer uno de los documentos. No, no puede ser. Alejandro recogió la hoja caída. Era una foto de Diego con otra mujer y un niño pequeño. En el reverso había una inscripción. A mi amada familia. Pronto estaremos juntos. D. Lucía sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Todo este tiempo Diego tuvo otra familia? ¿Otra vida? ¡Lucía!, dijo Alejandro en voz baja. ¡Lo siento! Ella negó con la cabeza, intentando contener las lágrimas. No, no lo sientes, debería haberlo sabido. Todos esos viajes de negocios, las llamadas tardías. El detective Ramírez se aclaró la garganta. Señora, entiendo que esto es difícil para usted en este momento, pero tenemos que actuar con rapidez. Estos documentos podrían ayudar a descubrir la mayor estafa financiera de la historia del país. Lucía respiró hondo, ordenando sus ideas. ¿Qué hay que hacer? Las horas siguientes pasaron como un borrón. Lucía respondió preguntas, firmó documentos, intentó recordar cada detalle de su vida con Diego, que ahora parecía una completa mentira. Hacia el anochecer, un agitado agente de policía irrumpió en el despacho. «Detective Ramírez, tenemos un problema. Alguien ha pirateado la base de datos de la policía. Saben de nuestra operación», se quejó Ramírez. «Mierda. Tenemos que poner a Lucía a salvo inmediatamente». Pero ya era demasiado tarde. Se oyó el sonido de cristales rompiéndose y una granada flashbang entró volando en la habitación. «¡Todos al suelo!», gritó Ramírez, empujando a Lucía bajo la mesa. Los minutos siguientes se fundieron en un caos de gritos, disparos y humo. Lucía sintió que alguien la arrastraba hacia alguna parte. Intentó resistirse, pero las manos que la sujetaban eran demasiado fuertes. Cuando el humo se disipó, Lucía se encontraba en una furgoneta que se precipitaba por las calles de Buenos Aires. A su lado estaba Raúl, con una pistola en la mano. «Hola, cariño», le dijo con una sonrisa fría. «Parece que tenemos mucho de qué hablar». Lucía sintió que el pánico la invadía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde estaban Alejandro y el detective Ramírez? Y lo más importante, ¿cómo iba a salir de esta situación? La furgoneta hizo un giro brusco y Lucía los vio salir de la ciudad. Raúl sacó su teléfono y marcó un número. «Todo va según lo previsto», le dijo a alguien. «Sí, la tenemos. Nos vemos en el lugar acordado». Colgó y se volvió hacia Lucía. «Sabes, has resultado ser mucho más lista de lo que pensábamos. Pero eso no importa. Pronto conocerás a tu querido marido». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Diego? ¿Está contigo?» Raúl sonrió. «Tiene muchas ganas de verte, sobre todo después de que casi destruyeras todo lo que habíamos construido». La furgoneta giró por un camino rural. A través de la polvorienta ventanilla, Lucía vio cómo las luces de la ciudad quedaban atrás, sustituidas por la oscuridad del campo. De repente, el coche se detuvo. Raúl abrió la puerta y tiró bruscamente de Lucía hacia el exterior. Estaban delante de un viejo almacén abandonado. «Bienvenida a nuestra pequeña oficina», dijo Raúl, empujando a Lucía hacia la entrada. El interior del almacén era oscuro y polvoriento. La única fuente de luz era una tenue lámpara en el centro de la habitación. Y allí, bajo esa lámpara, estaba el hombre al que Lucía había amado una vez más que a la vida. «Hola, Lucía», dijo Diego dando un paso adelante. «Siento todo esto, pero no teníamos elección». Lucía sintió que la ira subía como una ola en su interior. «¿Opción? Me has mentido durante años. Tienes otra familia. Me dejaste una deuda enorme». Diego arrugó la nariz. «Sé que esto pinta mal, pero deja que te lo explique. Es mucho más complicado de lo que crees». Empezó a hablar de planes financieros secretos, de amenazas, de cómo se había visto arrastrado a este caso. Pero Lucía apenas escuchaba. Miraba fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconocía. ¿Dónde se había metido el marido cariñoso y afectuoso que había conocido? «Y ahora que tenemos el papeleo, podemos terminar lo que empezamos», terminó Diego. «Lucía, sé que es mucho pedir, pero necesito tu ayuda».
Lucía se quedó en silencio, intentando comprender todo lo que había oído. Una parte de ella quería gritar, otra llorar. Pero en lugar de eso, respiró hondo y dijo con calma: «No, Diego, no voy a ayudarte. Se acabó». El rostro de Diego se contorsionó de ira. Agarró a Lucía por los hombros, zarandeándola. «No lo entiendes. No tenemos elección. Si no lo hacemos, nos matarán a todos». En ese momento se oyó un crujido ensordecedor. Las paredes del almacén se estremecieron y entraron corriendo agentes de policía armados. «¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo!», se oyó una voz fuerte. Raúl sacó su pistola, pero cayó casi de inmediato, alcanzado por los disparos. Diego intentó huir, pero fue capturado rápidamente. Lucía se quedó de pie en medio del caos, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo les habían encontrado? Y entonces vio una cara conocida. «¿Alejandro?», susurró. Su amigo corrió hacia ella y la abrazó. «Menos mal que estás bien. Temíamos no llegar a tiempo». «¿Pero cómo...?» Lucía no pudo terminar la pregunta. Alejandro sonrió. «¿Te acuerdas del pendrive que llevabas en el maletín? Llevaba un rastreador. Te hemos estado rastreando todo el tiempo». Lucía sintió que la tensión de los últimos días la liberaba. Sus piernas cedieron y se sentó erguida en el polvoriento suelo del almacén. «¿Se acabó?», preguntó mirando a Alejandro. Él asintió, sentándose a su lado. «Sí, Lucía. Todo ha terminado. Ahora estás a salvo». Lucía cerró los ojos y sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lágrimas de alivio, dolor, fatiga y... esperanza. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar libremente. A lo lejos se oían las sirenas de los coches de policía, las voces de los agentes dando órdenes. Pero a Lucía todo le parecía irreal, como un sueño. «¿Y ahora qué?», preguntó sin abrir los ojos. Alejandro la cogió de la mano. «Ahora, querida amiga, empieza un nuevo capítulo de tu vida, y te prometo que estaré a tu lado en cada paso del camino». Lucía abrió los ojos y sonrió débilmente. En ese momento se dio cuenta de que, a pesar de todas las pruebas, tenía una verdadera amiga en la que podía confiar. Las horas siguientes pasaron como un borrón. La policía interrogaba a Lucía, los médicos le examinaban las heridas, los periodistas intentaban hacer comentarios. Pero Alejandro estaba a su lado, protegiéndola de atenciones innecesarias y dándole tiempo para recuperarse. Cuando por fin salieron del almacén, empezaba a amanecer. Lucía respiró profundamente el aire fresco de la mañana, sintiendo que el peso del pasado se iba con cada bocanada. «Siempre pensé que el amor era lo más importante de la vida, que no podría ser feliz sin él. Pero ahora me doy cuenta de que lo más importante es creer en uno mismo y tener fuerzas para empezar de nuevo». Alejandro sonrió. «Eres más fuerte de lo que crees, Lucía, y estoy orgulloso de llamarte amiga». Subieron al coche y Lucía miró por última vez hacia atrás, al almacén donde terminaba un capítulo de su vida y empezaba otro. Tenía muchos retos por delante: litigios, problemas económicos, recuperación emocional. Pero ahora, en este momento, se sentía extrañamente tranquila. «¿A casa?», preguntó Alejandro arrancando el coche. Lucía se lo pensó un segundo. «No, vamos al mar. Quiero ver el amanecer en la playa». Alejandro asintió y el coche arrancó. Por el camino, Lucía pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Había sufrido traición y dolor, pero había salido fortalecida. Cuando llegaron a la playa, el sol empezaba a despuntar en el horizonte. Lucía salió del coche y caminó hacia el agua, sintiendo la arena caer bajo sus pies. De pie en la orilla y mirando el océano infinito, sintió de repente que se le caía un gran peso de los hombros. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio y esperanza. «Puedo hacerlo», susurró, mirando al sol naciente. «Puedo con todo». Alejandro se acercó y permaneció en silencio a su lado, dejando a Lucía espacio para sus pensamientos y sentimientos. Permanecieron así mucho tiempo, observando cómo el nuevo día se iba asentando poco a poco. Finalmente, Lucía se volvió hacia su amigo. «Gracias por todo». Alejandro sonrió. «De nada. Ahora, ¿qué tal si desayunamos? Conozco una cafetería estupenda cerca».
Lucía asintió, sintiendo que el estómago le rugía de hambre. No recordaba la última vez que había comido bien. De camino a la cafetería, Lucía pensó en el futuro. Tenía mucho en lo que pensar: encontrar un nuevo trabajo, hacer frente a sus deudas, tal vez incluso mudarse a otra ciudad. Pero por primera vez en mucho tiempo, estos pensamientos no la asustan. Al contrario, le despiertan entusiasmo e interés. En la cafetería, con una taza de café caliente y croissants recién hechos, Lucía empezó a hacer planes. Decidió que se apuntaría a un curso de repaso para tener más oportunidades en su trabajo. Tal vez incluso empezaría a aprender un nuevo idioma. Siempre he querido viajar, pero Diego pensaba que era tirar el dinero. Ahora pienso que cuando todo esto acabe me iré de viaje, quizá a Europa o a Asia. Alejandro sonrió. Es una idea estupenda. Las nuevas experiencias te ayudarán a resetearte y a ver la vida de otra manera. Hablaron largo rato más, comentando posibilidades y planes para el futuro. Lucía podía sentir cómo la confianza y el entusiasmo crecían en su interior. Cuando por fin salieron del café, el día estaba en pleno apogeo. Las calles de Buenos Aires estaban llenas de gente que se apresuraba a hacer sus cosas. ¿Lista para empezar una nueva vida?, preguntó Alejandro. Lucía respiró hondo y asintió con decisión. Sí, estoy lista. Caminaron por la calle, mezclándose con la multitud. Lucía no sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: pasara lo que pasara, saldría adelante, porque ahora conocía su verdadera fuerza y valía. Era el final de una historia y el principio de otra. Y esta nueva historia Lucía la iba a escribir ella misma, en sus propios términos, siguiendo sus sueños y deseos. Había muchas incógnitas por delante, pero Lucía ya no tenía miedo del futuro. Estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la mente clara, sabiendo que cada reto la hacía más fuerte y cada experiencia la hacía más sabia. Así empezó un nuevo capítulo en la vida de Lucía. Un capítulo de esperanza, fortaleza y autodescubrimiento. Habían pasado 5 años desde el día en que la vida de Lucía dio un vuelco. Hoy está en el balcón de su nuevo piso en el centro de Buenos Aires, mirando a una ciudad que antes le parecía ajena y hostil, pero que ahora es su verdadero hogar. Lucía sonrió, recordando su viaje. Después de que se descubriera la estafa financiera de Diego y sus cómplices, comenzó un largo juicio. Gracias al testimonio de Lucía y a los documentos que había ayudado a descubrir, la red criminal había quedado completamente al descubierto. Diego y sus cómplices fueron condenados a largas penas de prisión. Pero lo más importante es que Lucía fue completamente exonerada. El tribunal reconoció que había sido víctima de engaño y manipulación. Todas las deudas que Diego le había endosado fueron canceladas. Además, como perjudicada, se le pagó una cuantiosa indemnización con cargo a los fondos confiscados al grupo criminal. Sin embargo, Lucía no se durmió en los laureles. Utilizó el dinero sabiamente. Invirtió una parte en educación y otra en el desarrollo de su propio negocio. Al recordar el negocio, Lucía miró su reloj. En 1 hora tenía una reunión importante en la oficina de su empresa, Nueva Esperanza. Hace 3 años había fundado esta organización que ayudaba a mujeres víctimas de fraudes financieros y violencia doméstica. La empresa ofrecía apoyo jurídico, asesoramiento psicológico y cursos de educación financiera. Lucía utilizó su amarga experiencia para ayudar a otras mujeres a evitar o salir de situaciones similares. Su historia ha inspirado a muchos. Lucía era invitada a menudo a hablar en conferencias y universidades sobre la importancia de la independencia financiera y de reconocer las relaciones tóxicas. Mientras se preparaba para ir a trabajar, Lucía oyó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Alejandro, su amigo de confianza, que había estado a su lado en todos los retos. ¿Lista para el gran día?, le preguntó con una sonrisa. Lucía asintió, sintiendo emoción y alegría. Hoy Nueva Esperanza abría su primera sucursal internacional en Colombia. Era un gran paso adelante, una oportunidad para ayudar a más mujeres. De camino a la oficina, Alejandro contó las últimas novedades. Seguía trabajando como abogado, pero ahora especializado en derechos de la mujer y colaboraba a menudo con la empresa de Lucía. Por cierto, dijo cuando llegaron al despacho, ¿has oído las noticias sobre Diego? Lucía negó con la cabeza. Hacía mucho tiempo que no seguía las noticias sobre su exmarido.
Solicitó la libertad condicional, pero se la denegaron, informó Alejandro. Parece que tendrá que cumplir la condena completa. Lucía pensó un momento. En otro tiempo, esta noticia le habría provocado una tormenta de emociones. Ahora solo sentía una ligera tristeza, no por Diego, sino por la mujer ingenua y confiada que solía ser. «Sabes», le dijo a Alejandro, «estoy agradecida por esa experiencia. Sin ella no sería la persona que soy ahora». Alejandro sonrió y le apretó la mano. «Eres una mujer increíble, Lucía. Estoy orgulloso de ti». El equipo de Nueva Esperanza les esperaba en el despacho. Abogados, psicólogos, asesores financieros. Personas que compartían la misión de Lucía y trabajaban cada día para marcar la diferencia en la vida de los demás. Al iniciar una videoconferencia con la nueva oficina colombiana, Lucía se sintió abrumada por el orgullo y la gratitud. Había pasado por un infierno, pero había salido victoriosa. Y ahora utilizaba su experiencia para ayudar a los demás. Tras el éxito de la conferencia, por la noche, Lucía invitó a todo el equipo a un restaurante para celebrar el nuevo logro. Sentada a la mesa, rodeada de amigos y compañeros, se dio cuenta de repente de lo completa y feliz que se había vuelto su vida. Sí, ya no tenía marido, pero tenía una familia. Gente que la apoyaba, que creía en ella, que compartía sus valores. Levantando su copa, Lucía brindó. Por los nuevos comienzos, por la fortaleza y la capacidad de convertir los retos en oportunidades. Y por todos vosotros, sin los cuales nada de esto sería posible. Mirando las caras sonrientes a su alrededor, Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. Recordó aquella noche de hace 5 años, de pie frente al océano, sin saber lo que le esperaba. Ahora conocía la respuesta. Tenía por delante una vida llena de significado, amor y oportunidades para ayudar a los demás. Una vida en la que era dueña de su propio destino. Al anochecer, tras regresar a casa, Lucía salió al balcón. Las luces de Buenos Aires por la noche titilaban como estrellas. Inspiró profundamente, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud y paz. «Lo he superado», susurró, sonriendo para sí misma. «Y seguiré sobrellevándolo, pase lo que pase». Con ese pensamiento, Lucía se fue a la cama, preparada para los nuevos retos y oportunidades que le depararía el mañana. Su historia había demostrado que incluso de la noche más oscura podía nacer un hermoso amanecer, y ahora estaba dispuesta a ayudar a otros a encontrar el camino hacia la luz. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.